Hola, ella es Alejita y su objetivo es entretenerte, así que mira hasta el final, gilipollas. Hello chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Alejita y si te cae bien te puedes suscribir. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que me pareció en TikTok, que son las teorías perturbadoras que hay alrededor de una serie que todos conocemos, que es Phineas y Ferb. Phineas y Ferb es una serie de Disney que salió por allá en el año 2007 y que realmente la mayoría de nosotros que crecimos entre esa era de los 2000 a los 2010 tuvimos que verla. 100%. Es más, hasta en el 2015 yo creo que veíamos esa serie porque era muy buena. Trataba de dos hermanos que hacían muchas locuras, construcciones, mundos mágicos en el patio de su casa. Estaba Candace, que era su hermana y que era como que la que los acosaba y tenía realmente una ansiedad y algo como frenético que hacía que ella quería acosarlos y quería que todo su mundo se desbaratara, o sea, el mundo de los hermanos, porque realmente los hermanos hacían cosas que eran muy locas, muy creepy, y ella intentaba que la madre se diera cuenta de las cosas que hacían sus hermanos pequeños cuando la mamá no estaba o los papás no estaban, y nunca se daban cuenta, o sea, los hermanos no pasaba absolutamente nada, la mamá nunca los regañaba y ella agarraba una frustración y una ansiedad completamente increíble. Por otra parte, Candace también tenía un novio que se llamaba Jeremy y de verdad Candace era como la tóxica, o sea, una relación tóxica que vivía el pobre Jeremy, porque Candace era constantemente atrás de él, celándolo, llamándolo. Y lo irónico es que nada más tenía dos personas con las que ella podía comunicarse bien, quien era Candace y la mejor amiga. Ella realmente desarrolló un trastorno psicológico, como un apego ansioso hacia su novio, y era como que muy constante, o sea, ella literalmente no vivía sin Jeremy, sin llamarlo, sin estoquearlo, era literalmente muy creepy. Su amiga se llamaba Isabela y también existía como el villano, el antagonista, que era un científico que se conocía como Heinz Doffermin. Él era como el villano, el que siempre quería destruir los experimentos que hacía Phineas y Ferb, y como él lo destruía, después pues la mamá no lograba observar todas esas cosas que ellos hacían. Entonces se podía observar que Phineas tenía un problema de hiperactividad y Ferb tenía un problema de habla, o sea, él no hablaba, tenía como un trastorno psicológico que se podía notar en las series y se analizaba a profundidad. También estaba Perry, el ornitorrinco, que era como una creación del farmacéutico, o sea, del loco este que era el antagonista. Pero realmente este es simplemente un contexto muy pequeño y muy poco detallado de lo que pasaba en la serie que nos relataba Disney. Pero existe una leyenda, una historia o un creepypasta de que realmente la historia de Phineas y Ferb sí existió en la vida real y era mucho más perturbadora y mucho más oscura de lo que se plantea en Disney. Pues aparentemente la familia de Candace sí existió y existía en un pueblo llamado Lukin, que se ubica específicamente en Rusia. Ellos eran una familia conformada por su madre, Candace, y su hermano Phineas para este momento. Phineas tenía un problema de hiperactividad y muchos trastornos psicológicos que hacían que fuera demasiado como un desmadre, literalmente era muy cansón, por decirlo de alguna manera, y Candace estaba harta de que su madre no le ponía un alto. Aparentemente Candace tenía muchos problemas psicológicos también y neurológicos, entre ellos tenía esquizofrenia paranoide desde muy chiquita, pero esto fue desarrollándose con el tiempo por la hiperactividad de su hermano. Su madre se divorcia y comienza otra relación, la cual en esa relación tuvieron a Fer. Ella se volvió más loca, estaba como muy sola, se sentía muy perdida en esa casa porque la atención de la madre era directamente para sus dos hermanos y ella quedó en un segundo plano. Entonces comenzó a imaginarse muchas de las cosas en las cuales sus hermanos eran los protagonistas de sus imaginaciones, o sea, ella realmente tenía muchas alucinaciones de esquizofrenia.
Y todas estas alucinaciones se las contaba a su madre, la cual obviamente no le creía para nada, y ahí es cuando ya llegó a un punto de estrés máximo su madre y decidió llevarla con un psiquiatra. El psiquiatra era Haynes, que le diagnosticó a la chica con esquizofrenia, pero era como un farmacéutico, científico, psiquiatra, le gustaba experimentar muchísimo, y él comenzó con una fascinación con Candace y con el cerebro de Candace, pero para detallar qué era lo que le pasaba en su mente, comenzó a hacerle muchos exámenes, muchas cosas como vainas para el cerebro y alucinaciones para ver cuáles eran las alucinaciones, qué era lo que le causaba esto. Y como él veía que los medicamentos que le daba Candace no funcionaba, comenzó a hacerle una droga especial hecha en su laboratorio para comenzar como experimentar con ella y que sus síntomas se pudieran calmar. Literalmente ella era una rata de laboratorio. Estos efectos hicieron que Candace se volviera cada vez más loca, tuviera más crisis, más esquizofrenia, más paranoide, y viera a sus dos hermanos como los enemigos que siempre hacían cosas, y realmente su madre nunca le creía. Entonces ella agarró muchísima rabia, hasta el punto de que, como ella sintió demasiado rabia, decidió autoeliminarse. Se autoeliminó y dejó una carta en la cual escribía todas las cosas que pasaban en su familia. Literalmente la carta era tipo un diario en donde dejó relatado todas las aventuras que supuestamente hacían sus dos hermanos. Realmente yo creo que si lo llevamos al mundo real y si todas las aventuras que ella relató fueran los capítulos que se plasmaban en Disney, yo creo que era muy poco probable que unos niños de aproximadamente unos 9, 10, 11 años pudieran lograr hacer todo esto. Entonces sí fue solamente producto de su imaginación, de su esquizofrenia y su paranoia. Lo más turbio de esta creepypasta, o esta, no sé cómo decirlo, esa historia que se centra en Rusia, es que su madre, después del dolor, de todo lo que tuvo que pasar, del duelo que tuvo que pasar después de perder a su hija Candace, vio una manera de monetizar y dijo: ¿sabes qué? Estos cuentos de tu esquizofrenia están muy buenos. Y dijo: se los voy a llevar a Disney. Y Disney dijo: oh wow, sí, vamos a hacer una serie que se va a basar en la vida de Candace, porque ¿por qué no? Vamos a llevar una serie sobre una vida y una historia bastante trágica y de esquizofrenia a niños de entre 8 a 14 años. Y pues sí, hicieron la serie de Phineas y Ferb. Se dice que la muerte de Candace fue en el 2005 y en el 2007 fue cuando transmitieron por fin en Disney el primer episodio. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Realmente las series de Disney están basadas en historias creepy, perturbadoras, y las transforman en series animadas, en series para niños, divertidas, pero realmente tienen un trasfondo creepy, perturbador y macabro? ¿O simplemente es una mera coincidencia? Tal vez esto sí pasó en algún lugar del mundo, pero no tiene nada que ver con Phineas y Ferb ni con la serie que se presentó en Disney. O tal vez sí, tal vez utilizaron la historia de esta chica, que es bastante trágica, y la convirtieron en una serie animada de caricaturas. Ahora, en Disney hay muchas series perturbadoras que pueden tener contextos más allá de lo que vemos. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, vi una partecita en TikTok en donde salía que Candace se comía a su novio, y realmente es muy creepy, porque aunque eso no haya sido cierto, aunque la creepypasta sea completamente mentira, o la historia que según se desarrolló en Rusia fuera completamente mentiras, sí existe un patrón psicológico y lo podemos ver en Candace. O sea, Candace era como bipolar, tenía ansiedad, era completamente ansiosa, tenía un apego ansioso, y realmente muchos de nosotros, y lo sé porque he leído muchísimos comentarios en donde dicen: Candace me desesperaba muchísimo cuando yo era niña. O sea, era algo que era insoportable, ella era insoportable. Pero si lo vemos ahora, cuando estábamos ya en un contexto mayor, muchos nos identificamos en algunas etapas de nuestra vida con Candace,
por esa ansiedad y eso. Porque aunque eso no fuera cierto, lo que ocurrió en Rusia, o que la familia nunca hubiera existido entre Phineas y Ferb y solamente fuera ficción, sí existe un patrón psicológico que se ve en Candace, que es muy creepy porque ella tiene ansiedad, apego a las personas, específicamente a su novio. Yo creo que es un poquito bipolar, es ansiosa completamente. Y es muy turbio lo que veíamos cuando estábamos nosotras pequeñas, porque estamos viendo patrones psicológicos que inconscientemente repetimos cuando estamos jóvenes y ya adultas, y creamos esos lazos y esos vínculos no amorosos sino ansiosos, y es bastante creepy y perturbador. Por lo otro, bueno, sí puede ser que haya sido una historia de la vida real, y si no fue una historia de la vida real, probablemente en este mundo tan loco sí ocurrió una historia muy similar. Sí, lo creo. Total, es que sí había un patrón psicológico bastante marcado y definido en Candace, que hacía que pareciera una loca psicópata que nada más quería la atención de sus padres y la obsesivo amor de Jeremy. Pero bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta qué te pareció esta historia y si tienes alguna otra que podamos contar. Bye.